comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles en punto a las 7 de la tarde nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, el Facebook oficial de esta unidad académica, así como nuestro canal de YouTube. Y bueno, como cada miércoles nos acompaña nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buena tarde. Hola, ¿no? Buena tarde, noche ya casi, y te saludo a ti con mucho gusto y a nuestra amable audiencia. También hay que recordarles a quienes nos escuchan que pueden sintonizar este programa y los demás, por supuesto, el sábado en punto de la 1 de la tarde. ¿En dónde? En esta estación radio de la Universidad de Colima, 94.9. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es criptomonedas y el derecho económico. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a iniciar este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la editorial del doctor José Ángel Méndez Rivera. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues el tema de hoy es las criptomonedas y su regulación jurídica. El articulista español Benjamín Prieto Andersen, del medio digital Expansión, publica un artículo de opinión jurídica sobre el tema en el que expone que la irrupción de las criptomonedas en el mundo financiero y el despliegue de su tecnología que la sustenta ha fascinado a la comunidad jurídica y no jurídica en su conjunto, generando altísimas expectativas tanto respecto de un cambio radical en las estructuras económicas y jurídicas de las sociedades de consumo, como respecto de posibles ganancias rápidas y muy lucrativas, lo que ha provocado un gran flujo diario tanto en la adquisición como en la venta e intercambio de las criptomonedas. El problema reside en que la implantación de las criptomonedas va por delante de los mecanismos jurídicos de control, especialmente cuando se trata de tecnología completamente nueva, lo que genera muchas lagunas legales y es una fuente de generación de riesgos patrimoniales que pueden ser tan lesivos que se hace necesaria la regulación del Estado tanto desde el derecho civil mercantil como desde el derecho penal financiero. Y es que las criptomonedas no están aseguradas por ningún gobierno, lo que las deja desprotegidas ante ataques informativos o ante las quiebras de las compañías en donde se comercia con ellas o donde se almacenan. Según Prieto Andersen, solo cabe esperar que en el futuro inmediato los gobiernos regulen las criptomonedas y con ello se les dote de mayor seguridad jurídica, impidiendo la proliferación de falsos sitios web que sirven de trampa para atrapar a novatos inversionistas que acaban siendo estafados. No debemos olvidar que las criptomonedas son dinero digital sin ningún sustento físico, sin necesidad de intermediarios y sin respaldo de ningún regulador, lo que permite su uso para hacer pagos rápidos y anónimos que no dejan rastro, lo que facilita incluso el lavado de recursos financieros de origen ilícito. En el caso de nuestro país, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha dicho que en México no se prevé la regulación de las criptomonedas. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera por la editorial que nos acaba de compartir para este programa y continuamos con el mismo, con la tradicional también sección de la entrevista. Esta tarde-noche contamos con la presencia del licenciado Juan Manuel Delgado, quien es fiscal general de la provincia de Córdoba en Argentina, pero también es titular de la Cátedra de Derecho Bancario de la Universidad Católica de Córdoba, a quien le damos la más cordial de bienvenidas. Bienvenido a su programa, licenciado Delgado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la posibilidad de participar y de dar una opinión, una visión, una mirada sobre este tema que es tan importante y que está de moda en el mundo, ¿no? Es un tema global, es un tema universal. Así es, licenciado, y gracias sobre todo por hacer el esfuerzo de hacer la transmisión, en este caso desde Argentina. Muchas gracias. Pues empezamos con la primera pregunta que seguramente es la misma duda que tiene nuestro radioescuchas, licenciado Delgado, y es
¿cuál es justamente la naturaleza económica de las criptomonedas? Mire, para poder hacer ese análisis, que no hay un consenso definido en eso, hay que considerar algunos aspectos previos que sí son muy importantes para poder llegar a la conclusión de cuál sería la naturaleza jurídica o la naturaleza económica del mercado de las criptomonedas. Primero hay que tener en cuenta que estamos ante dos sistemas en pugna. Un sistema tradicional de emisión monetaria por parte de los países, de manera centralizada y de manera unilateral, y un sistema descentralizado por parte de los particulares que compiten en relación a lo que es el dinero, ¿no? Tampoco podemos olvidar que originariamente la emisión de moneda nace con un sistema descentralizado. Entonces, estamos ante una pugna cultural, social, política y económica que tiene más de 2000 años. Tiene más de 2000 años. Los sistemas iniciaron como sistemas descentralizados de emisión monetaria. Luego los estados, cuando se fueron organizando política y jurídicamente, tomaron para sí la emisión monetaria y luego aparecen sistemáticamente a lo largo del tiempo emisiones de dinero particular, bonos, títulos, obligaciones negociables, documentos cambiarios, que es una forma de introducir dinero en el sistema financiero. Por eso digo que no es un proceso nuevo, no es novedoso, lo novedoso es la tecnología. ¿Y qué quiero representar con esto? El fenómeno cultural, social, político y económico se enmarca dentro de lo que se denomina la desmaterialización, que camina a través de la tecnología digital. Pero cuando usted advierte qué es una criptomoneda, no es otra cosa que la desmaterialización de los bienes y una representación de un valor, de un activo inmaterial. Históricamente uno tenía moneda metálica, podía pesar, podía ver y podía contener un valor intrínseco. Luego pasó a la moneda fiduciaria o el papel moneda. Ya no tenía un valor intrínseco la moneda, sino un valor representativo, pero tenía un valor nominal. Y luego pasamos al dinero digital, que no tiene valor propio, no tiene valor intrínseco, no tiene valor representativo porque no tiene valor nominal. Cuando usted emite una criptomoneda, la criptomoneda es una criptomoneda, no tiene un valor nominal. Un Bitcoin no tiene un valor nominal de referencia, tiene un valor de cotización. Un Bitcoin hoy en la Argentina cotiza 64.000 y pico de dólares, pero no se emiten con un valor nominal. Por eso digo que lo disruptivo es la desmaterialización del dinero, la desmaterialización de los bienes. Pero económicamente, cuando comenzamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de la moneda o de la criptomoneda, decimos que cumple funciones de moneda. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la jurisprudencia, la doctrina mundial, la economía, entiende que el dinero tiene tres requisitos esenciales: ser un medio de pago, ser una unidad de medida y una reserva de valor. Y estos tres elementos se encuentran presentes en lo que es la criptomoneda, con lo cual podemos decir, y me arriesgo a decir, que económicamente la criptomoneda cumple la función de una moneda tradicional. No así jurídicamente. Jurídicamente la criptomoneda en la mayor parte del mundo no está considerada como una moneda. ¿Por qué? Porque no la emite el Estado, porque no es de curso legal y forzoso para cancelar obligaciones y porque no tiene valor nominal. Esos tres elementos hacen que jurídicamente en la Argentina y en muchos países no sea considerada una moneda, reitero, en términos jurídicos. Por eso hay que distinguir los aspectos jurídicos regulados por los estados y los aspectos económicos regulados no por los estados, sino por los mercados. Hay mercados más... Sí, quiero hacer una pregunta.
Sí, licenciado, justamente es para hacer esta acotación. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de las criptomonedas? Ahí ingresamos. Jurídicamente no hay una uniformidad de criterio con relación a lo que los estados entienden que es la naturaleza jurídica. Por ejemplo, en la Argentina hablan de un archivo digital, pero que no es un activo. Le niegan el valor de activo digital. También cuando hablamos de ¿es un valor negociable? No, tampoco, porque los valores negociables se emiten nominalmente. ¿Es un título valor? Tampoco. ¿Es un documento? Tampoco. Y tenemos que es un tertium genus, es decir, tiene un género propio. ¿Por qué? Fíjense ustedes, en la moneda tradicional hay un deudor y un acreedor. El tenedor de una moneda tradicional tiene a quien reclamarle ese valor. En la criptomoneda no, porque en la criptomoneda es de la naturaleza de la criptomoneda que el valor lo da el mercado, pero nadie lo garantiza. El valor en la criptomoneda está fundada en la confianza, está fundada en un sistema peer-to-peer, que no lo define el Estado, no lo define el gobierno. Entonces se han ensayado una serie de definiciones en relación a la naturaleza jurídica. Algunos autores dicen que la criptomoneda o la criptodivisa es un medio digital de intercambio que utiliza la criptografía para asegurar transacciones y controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos. Algunos autores dicen que la criptomoneda no es otra cosa sino un medio alternativo de pago entre particulares, basado y sustentado en una tecnología denominada blockchains o cadena de bloques, que no es otra cosa que un libro de contabilidad descentralizado donde se puede seguir lo que se llama la trazabilidad de todas las operaciones que integran el sistema. De modo tal que cuando queremos conceptualizar jurídicamente a la criptomoneda tenemos que tener en cuenta 5 elementos. 5 elementos. Primero, se emiten de forma descentralizada. Segundo, no tienen activos subyacentes que garanticen o respalden su emisión como lo hacen los bancos centrales del mundo. Segundo, no es considerada moneda nacional ni extranjera porque no tiene nacionalidad. Fíjense ustedes que los países emiten moneda nacional y a la moneda extranjera le llaman divisas. En la criptomoneda no hay una nacionalidad, no hay una identificación a un país o a un estado justamente porque es de su naturaleza la emisión descentralizada. Y en última instancia, las categorías tradicionales del derecho son insuficientes para conceptualizar, comprender y regular completamente esto. Y por último, uno de los aspectos más importantes que uno necesita para tener en cuenta cuál es su naturaleza jurídica es que la jurisdicción tiene que ser descentralizada. No puede existir la emisión de una criptomoneda de manera descentralizada y privada sin una jurisdicción y una legislación que acompaña eso. Sin embargo, desde lo que yo he podido profundizar sobre el tema, estoy convencido que la criptomoneda es un activo digital. Ese sería el concepto jurídico de criptomoneda, un activo digital. ¿Por qué digo un activo? Porque en materia económica, en materia jurídica, los activos forman parte del patrimonio de una persona. Y digital, porque esta criptomoneda se representa a través de la tecnología digital. Y se crea y se transmite a través de la tecnología de blockchains o cadena de bloques. Bien, muchas gracias, licenciado. Pues sin duda el tema resulta bastante relevante. Todavía tenemos algunas inquietudes y una de ellas es justamente sobre el contrato de criptomonedas o en criptomonedas. ¿Cuáles serían sus efectos jurídicos? Si puede comentarnos.
Los efectos jurídicos de los contratos de criptomonedas tenemos que tener en cuenta dos situaciones claves. Primero es la legislación de los estados de manera individual. Y acá tenemos dos intereses contrapuestos. Un sistema de criptomoneda mundial, global, interconectado en el mundo, y legislaciones locales que no son todas iguales ni tienen la misma naturaleza. Es decir, vamos a chocar con los efectos jurídicos de los contratos sobre las criptomonedas atento a las legislaciones locales. No hay una ley internacional de criptomonedas, que sería lo ideal. Lo ideal sería como la ley de compra-venta internacional, una ley de compra-venta internacional de divisas o criptoactivos, donde todos los países adhieran a esa legislación y se les pudiera dar una jurisdicción y un arbitraje, porque estas cuestiones debieran resolverse rápidamente a partir del arbitraje. Eso como para tener en consideración los aspectos globales. Usted no puede tratar un tema global a partir de autonomías locales, porque hay una disparidad de criterios de cada legislación. Sí le puedo decir, relativamente en Latinoamérica, cómo está funcionando el mercado de cambios. En primer lugar, no todos los estados han emitido regulaciones relacionadas a las criptomonedas, sino que han dictado principalmente normas tributarias. Es decir, si bien los estados no han regulado la criptomoneda, han emitido ciertas disposiciones donde las graban fiscalmente. Al grabarlas fiscalmente, alguna cuestión reconocen que es el mercado de la compra-venta. Y la compra-venta, en general, de estos criptoactivos, es libre, es de libre intercambio, Lo que está sucediendo en este momento son las diferentes jurisdicciones donde se compra y se vende, y ahí sí intervienen las normas de derecho internacional privado y los tratados internacionales que hayan suscrito los países donde se encuentra comprador y vendedor, es decir, en distintas jurisdicciones. Entonces, si la compraventa es de personas de extraña jurisdicción, habrá que ver la jurisdicción de cada país y si existen normas o tratados que esos países hayan adherido. Si la persona es de una misma jurisdicción, hay que ver el derecho interno de ese país. En la Argentina no está prohibida la compra-venta de criptoactivos, tampoco está prohibida la tokenización de los criptoactivos y la representación de bienes determinados a través de los criptoactivos. Con lo cual, los efectos jurídicos de la compra-venta de las criptomonedas va a estar condicionada a si las personas son de la misma jurisdicción o de diferentes jurisdicciones. Y la legislación va a ser interna o internacional según se trate de comprador y vendedor. Pero en principio le diría que hay total libertad de comprar, vender, grabar, permutar y hacer cualquier acto o negocio jurídico con las criptomonedas, salvo en aquellos países donde lo han prohibido, como China, Corea del Norte, etc. Ahora, licenciado, justamente a partir de todo lo que usted nos ha compartido, la pregunta última que le haríamos es justamente ¿cuál es la expectativa a futuro sobre la regulación, ya sea jurídica o económica, de las criptomonedas? Mire, creo que es un fenómeno mundial que es mucho más fuerte que la voluntad de los estados de prohibirla, regularla o frenarla. Cuando el mercado toma una dimensión tal como lo han tomado las criptomonedas, los estados se van a tener que ayornar. Ya lo está haciendo Estados Unidos, ya lo está haciendo Canadá, ya lo está haciendo la Comunidad Económica Europea, ya lo están haciendo muchos países de Latinoamérica. El fenómeno cripto se va a imponer por una cuestión de mercado. Los estados van a tener que ser inteligentes para no competir en la emisión monetaria entre particulares y Estado. Porque, como dije al principio, acá la cuestión de fondo es la competencia en la emisión del dinero, donde hasta antes del año 2009 esa competencia era exclusiva del Estado. Hoy los particulares han reclamado para sí la emisión descentralizada de dinero. Y esto se debe en gran parte a la ineficiencia de los Estados relacionado con la capacidad de los bancos centrales del mundo
para garantizar la emisión monetaria. De allí que usted tiene muchos países con grandes periodos inflacionarios porque emiten más dinero de los bienes que pueden respaldar. El Bitcoin o la criptomoneda ha sido disruptiva porque de entrada manifiesta que no hay activo subyacente y que el valor de referencia o de cotización está basado en la confianza y no en su valor fiduciario o en su valor de referencia con un bien. Sin duda ha sido muy esclarecedora su intervención, licenciado, y bueno, nos queda un último minuto. ¿Nos puede compartir una última reflexión en torno a las criptomonedas? Creo que estamos ante un cambio cultural importante. Y cuando yo considero que el mundo criptomoneda es un mundo adolescente, es un mundo donde hay cambios, donde está creciendo, donde se está desarrollando. Tenemos que estar muy atentos para ver cómo evoluciona, pero es un hecho, ha venido para quedarse. Y no solamente la desmaterialización del dinero y de los bienes ha venido para quedarse, sino la tecnología de base que utiliza el Bitcoin, que es el blockchain. Y eso para la ciencia y para la administración pública y privada, no solamente de las empresas, sino también del Estado, es una tecnología fantástica, porque el Bitcoin nos deja, por un lado, el cambio cultural de la desmaterialización y la falta de regulación por parte del Estado del dinero, y por otro lado, la tecnología. Esa tecnología se aplica a un montón de situaciones que no necesariamente están vinculadas con el tema de la criptomoneda, sino que se aplica a todo lo que son los sistemas de archivos con trazabilidad pública, de acceso libre, rápido y gratuito para todas las personas que quieran acceder al mismo. Imagínese usted que todos los movimientos de un gobierno estuviesen guardados bajo la tecnología de blockchain. Nadie podría modificarlo y cualquiera podría consultarlo. Entonces creo que este movimiento cultural, político y social nos enriquece y tenemos que saber darle un lugar y aprovechar al máximo lo que nos propone. Así que bueno, muchas gracias y a disposición para las veces que ustedes quieran que conversemos sobre este tema. Creo que es un tema que hay que seguirlo trabajando, seguirlo conversando y empezar a ensayar legislaciones que sean globales. No sirve ensayar una legislación local para un problema global. Creo que la legislación tiene que ir de la mano con la naturaleza económica y jurídica de las criptomonedas. Así que nuevamente, muchas gracias y a su disposición. No, al contrario, licenciado, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Juan Manuel Delgado. Recordemos, él es fiscal de la provincia de Córdoba, en Argentina, y además titular de la Cátedra de Derecho Bancario de la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Pues qué programa tan interesante llevamos hasta el momento, Bárbara. Un súper tema que son las criptomonedas. Escuchamos la editorial del doctor Ángel Méndez Rivera y recién concluimos la entrevista con el fiscal general de la provincia de Córdoba, con un tema muy interesante y en México todavía poco explorado. Sí, y además nos invita el invitado a superar esta discusión de si es legal o es ilegal, más bien cómo el derecho puede cubrir, puede apoyar y cómo en todo caso regular las criptomonedas. Sin duda muy, muy interesante y nos lleva a muchas reflexiones. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando con el programa, ahora le damos la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que hemos escuchado seguramente, pero que no tenemos mucha claridad algunos de nuestros, de los integrantes de nuestra audiencia. El día de hoy nos va a hablar acerca del síndrome de alienación parental. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poderles saludar.
En efecto, nuestros usuarios nos han preguntado sobre esta situación en donde se afecta sobre todo el desarrollo psicosocial de los menores con este síndrome, en donde una consecuencia de carácter de pareja trasciende hacia los menores, y en virtud de ello a esas preguntas quisimos comentarlo con nuestro auditorio. Ahora, licenciado, justamente en ese tema que nos refiere, la pregunta primera sería, ¿cuándo se presenta justamente este síndrome de alienación parental? Claro, regularmente lo observamos cuando el menor comienza a generar un rechazo, un rencor o un cierto odio hacia uno de los padres, cuando es inducido a esa conducta hacia alguno de los dos padres. Entonces, por lo que escucho, bueno, pareciera que solo los progenitores pueden generar este síndrome de alienación parental. ¿Es eso correcto o también hay otros sujetos que pueden intervenir? Bueno, de manera primaria entenderíamos que son los padres los que influyen directamente. Eso no excluye a algunos otros familiares. Se han dado casos, por ejemplo, en donde incluso los propios abuelos o parientes cercanos empiezan a generar esta manipulación o inducción hacia el menor con respecto a ese padre, ya sea papá o mamá, en donde le empiezan a generar cuestiones de odio, cuestiones de rencores que no les son propios, pero que los asume como si lo fueran. Ahora, licenciado, considerando justamente los actos que conlleva, ¿cuál es la consecuencia para los hijos? Bueno, es importante establecer que al generarse estos elementos de odio, de rechazo hacia uno de los padres, trasciende hacia una afectación en su desarrollo psicosocial. Hay que considerar que la obligación de los padres, incluso de los adultos en un momento determinado, sería precisamente velar por el desarrollo psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan que velar precisamente porque los lazos familiares, los lazos sociales no se vean afectados, pero sobre todo su condición psicológica. Y cuando se está ya en una situación así, que algún progenitor de los que nos están escuchando en nuestra audiencia ya haya detectado alguna posible alienación parental, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, aquí es importante el poder acudir ante un juez, ante una autoridad judicial. El Poder Judicial tiene esta potestad, de acuerdo a la ley, a poder establecer u ordenar en su momento que aquellos actos que conducen a la alienación parental puedan cesar o cesen como tal en un momento determinado. Puede dictar incluso medidas para una intervención terapéutica cuando ya hay un daño causado o aquellas medidas que permiten incluso la convivencia del menor con ambos padres. Que no se rompa ese derecho que tienen los menores de convivir con ambos padres, ese derecho de identidad que tiene que ser respetado y que en algún momento, debido a esta influencia de uno u de otro, hacia el otro, puedan romperse y perder o no lograr que el menor haga este ejercicio de ese derecho que tiene identidad y de identidad y de incorporarse incluso a la propia familia. Ahora, licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. No sé si podría compartirnos alguna reflexión final sobre este tema tan interesante y también qué podrían hacer quien tuviera más dudas sobre el particular. Con todo gusto. Es importante establecer que como padres tenemos la obligación de cuidar ese sano desarrollo de nuestros hijos y que a veces actos incluso de carácter inconsciente pueden afectar o trascender en su propio desarrollo o en su propia personalidad. Necesitamos entender en su momento que aquellos asuntos de pareja son de pareja y no deben de intervenir los menores, al menos en estas cuestiones de odio o rechazo que se han generado. ¿Sí? Si alguno de los padres observa que el otro está haciendo o está generando manifestaciones que le afecten al propio menor, pues es importante el poder acudir ante una autoridad para que esto se elimine o se evite. En este caso, el bufete jurídico puede apoyar a aquellas personas que consideren que están dentro de esta situación o que quieran incluso entenderla más a fondo, que podamos nosotros generarle la asesoría respectiva y si ya está el problema, bueno, apoyarles en la solicitud ante la autoridad judicial. Recuerden que nos pueden contactar en las instalaciones de la Facultad de Derecho, que está en el campus norte de la Universidad de Colima,
y o al teléfono 312-31-610-71, o vía las redes sociales, vía Facebook, un mensaje. Nosotros nos comunicaremos para generar una reunión y con ello poderles apoyar en esta problemática en caso de presentarse. Muchas gracias, licenciado, por esta contribución, por ese tema tan interesante para nuestros radioescuchas y obviamente también para nosotros. Y pues seguiremos en la próxima emisión de este programa con otro tema que también estamos ciertos será igual de interesante. Muchas gracias por su colaboración. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, Bárbara, el tiempo del programa se ha agotado. Hemos tenido un programa muy interesante con el tema de criptomonedas y ahora este tema no menos interesante, que es justamente la alienación parental. Sí, sin duda, y bueno, recordar a nuestra audiencia seguirnos en las redes sociales para que también a partir de ellas puedan proponernos incluso temas o algunos expositores. Así es, y agradecemos a quienes nos han escuchado en este programa y a todas aquellas personas que lo hacen posible, al equipo de producción de la estación de radio Universidad de Colima, el 94.9 Universo FM, y también al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Ana Sánchez, la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García, el licenciado Julio Llerenas, el licenciado Francisco Mayoral, obviamente, pero como siempre decimos, sobre todo gracias a nuestros radioescuchas que nos siguen manteniendo en el lugar que ahora se encuentra este programa. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 19 horas y se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.